Hoy, Viernes Santo, es un día de meditación. La liturgia nos presenta a Cristo en su servicio y su entrega por nosotros. Nadie ama más intensamente que aquel que da la vida por los que ama. Su muerte para salvarnos es el triunfo definitivo del amor sobre el egoísmo. Es el triunfo de la Iglesia misma sobre el pecado. Esta celebración victoriosa de la muerte de Cristo esta tarde tiene 4 partes. Primero, lecturas bíblicas, oración universal, adoración de la cruz y comunión. Empecemos en silencio. El sacerdote se postra sobre el suelo en señal de humildad y anonamiento. Arrodillémonos en adoración, asumiendo este mismo misterio en nuestro interior. Señor Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres, concédenos que nosotros que somos imagen del primer hombre, recibamos de tu gracia la imagen celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Este poema del profeta Isaías describe la pasión salvadora y gloriosa del siervo de Yahvé. Sobre él cayeron los pecados de todos los hombres. Cristo es el siervo, nosotros somos su herencia. Escuchemos.
Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y asignó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Cristo, que nos señaló y nos abrió el camino hacia la salvación, pasó por todos los sufrimientos y debilidades humanas, menos el pecado. Cristo es el sumo sacerdote, mediador entre Dios y nosotros. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado, él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. La prueba de lo que oímos en las lecturas anteriores la tenemos según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada, que hacía de portera, dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias
habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie y calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder hacer así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres el rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo:
Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato le dijo: A mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. De rodillas, en silencio, adoramos la muerte de Jesús.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al principio y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le atravesó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le llevaran el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, hermanos. El Viernes Santo en la Pasión del Señor es en la liturgia y en la fe de la Iglesia el día más triste del año litúrgico. Día en que la Iglesia y el mundo se encuentran enlutados. Se refleja en la misma disposición de nuestros templos, que como vemos desde la celebración de anoche, el altar permanece desnudo, sin flores, sin cirios, igualmente el tabernáculo, porque muere Jesús. Porque muere en la cruz. En aquella tarde del primer Viernes Santo de la historia, como escuchamos en la narración de la pasión de los evangelios, el mundo queda inmerso en tinieblas. Un profundo silencio arropa la tierra, porque el Creador de todo, aquel por quien todo fue hecho y sin el cual nada de lo que existe fue hecho, como afirma el prólogo del Evangelio de San Juan, muere ignominiosamente clavado en una cruz. El Viernes Santo contemplamos, meditamos en qué sentido tiene esta muerte de Cristo. Para muchos resulta inaceptable, incomprensible. Para muchos incluso es una razón o motivo para permanecer distantes, alejados, no creyentes, porque preguntan o cuestionan: ¿cómo un Dios
que dice ser Padre, como un Dios que es todo bondad, permite, dispone, determina que su Hijo muera sufriendo, que su Hijo muera en la deshonra, en la locura, en el castigo, que en el mundo romano era el peor de los castigos, morir en una cruz. Tal vez entre los comentarios más profundos y hermosos del porqué de la muerte redentora de Cristo, encontramos en las líneas que nos legó el gran Santo Tomás de Aquino en la época medieval, cuando afirma: convenía que el Hijo de Dios muriese en la cruz. Y convenía esta muerte para que tuviésemos vida. Porque su muerte no es sino el tomar, hoy lo explica hermosamente el profeta Isaías, quien describe con 7 siglos de anticipación admirablemente la pasión de Jesús, como si fuera un hecho acaecido en su tiempo, en el momento histórico que a él le correspondió vivir. Y en ese canto del siervo de Yahvé, afirma el profeta: lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimiento, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Y añade el profeta: él soportó nuestro sufrimiento y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Claramente, ya el profeta señala que este siervo de Yahvé, el Hijo de Dios Jesucristo, asume en su propia carne lo que nos correspondería a nosotros padecer, lo que nos correspondería a nosotros sufrir. Mas nuestro sufrimiento y aflicción no repararía las consecuencias provocadas por nuestro pecado. Solo alguien igual a Dios, solo alguien de la misma condición de Dios puede reparar el pecado del hombre y el pecado del mundo. Solo uno igual a Dios puede ofrecerse como víctima de propiciación para redimir, para devolvernos la paz, para curar las cicatrices que hemos provocado. Continúa diciendo el profeta: todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Y aquí la razón de la muerte de Cristo en la cruz, porque llevaba sobre sus espaldas, llevaba sobre sus hombros, haciéndose el cordero llevado al matadero, nuestra propia maldad, nuestra propia miseria. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Jesús toma nuestro lugar,
se ofrece libremente, voluntariamente al Padre para darnos la vida abundante, la vida eterna. El Viernes Santo, al contemplar al crucificado, contemplemos la inmensidad de su amor por nosotros. Me amó hasta entregarse por mí. Me amó hasta ofrecer la última gota de sangre para que yo tuviera vida, para que yo fuera salvado. Ante la cruz he de pedir perdón por haberle condenado a muerte, pedir perdón porque es mi pecado el que le llevó a la humillante aflicción, a la ignominia de la cruz. Pedirle perdón por mi ingratitud, porque aún conociendo su sacrificio expiatorio, he dejado pasar, no he aprovechado las gracias que derivan de la cruz, del misterio de la redención, porque sigo en la apatía, en la indiferencia. Amar al crucificado supone emprender la ruta, el camino del seguimiento, un seguimiento que exige la fidelidad a su palabra. Un seguimiento que lleva consigo la obediencia, la misma obediencia que Jesús da al Padre, a su Padre Dios, la obediencia que le lleva a la ofrenda de la propia vida. Hemos de contemplar al crucificado y entender que solo se puede vivir siguiéndole, también asumiendo el camino de la cruz, abrazándonos a la cruz, aceptando en nuestra vida cuando llega el dolor, la aflicción, el sufrimiento, la muerte, que también ha de ser ofrecida como expiación, como propiciación. Cuando el apóstol Pablo afirma que tengo que completar en mi carne lo que faltó a la pasión de Cristo, no está señalando que faltase nada a la pasión de Cristo. Lo que sí nos está diciendo es que yo, discípulo, yo seguidor de Jesús, tengo también que identificarme con su pasión. Tengo también que abrazarme a su cruz. Tengo que colaborar activamente con Él en la expiación, en la reconciliación, ofreciéndome como víctima junto a Él, con Él, por la salvación de mis hermanos, por la redención del mundo. En el mundo es necesario ofrecer todo dolor. Si muchos sufren, es porque es necesario ofrecer el sufrimiento por la conversión de tantos que viven lejos de Dios, de tantos que se han apartado de su amor, de tantos que hoy siguen condenándole a muerte. Lo condenan a muerte cada vez que permiten el asesinato vil de los niños inocentes por el aborto. Lo condenan a muerte cada vez que traicionan su palabra y se dejan arrastrar por las ideologías trasnochadas de nuestro tiempo, cuyas raíces no son novedosas, sino expresiones de precisamente el ataque insistente y permanente contra Jesucristo y su reino, proveniente de totalitarismo, proveniente de corrientes de pensamiento que van contra el designio del Dios creador y salvador. Es necesario ofrecer el dolor
el sufrimiento para que el mundo sea salvado. Contemplemos la cruz, pidamos perdón y démosle gracias al crucificado por amarnos hasta el extremo. En este momento, en la liturgia de la Iglesia, el Viernes Santo, hacemos la oración universal, una oración solemne por las necesidades de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, una plegaria ferviente de la Iglesia que peregrina por el mundo que hoy nos condiciona para que retorne a Dios. De pie. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordena todas las cosas, escucha nuestra oración y protege con amor al Papa Francisco, que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Ángel Luis, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, por nuestro obispo Ángel Luis, sus sacerdotes y diáconos, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido.
Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la justicia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación de los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, queridos hermanos, por un rápido fin a la pandemia del coronavirus que aflige a nuestro mundo, para que nuestro Dios y Padre sane a los enfermos, fortalezca a los que los cuidan y nos ayude a todos a perseverar en la fe. Dios Todopoderoso y misericordioso, fuente de toda vida, salud y sanación, mira con compasión a nuestro mundo, abatido por la enfermedad. Protégenos en medio de las graves tribulaciones que nos asaltan, y en tu paternal providencia concede la recuperación a los enfermos, fuerza a los que cuidan de ellos y el éxito a los que trabajan para erradicar esa plaga. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, hermanos. Nos preparamos la segunda parte de la liturgia del Viernes Santo, que es la adoración de la cruz. En este momento, antes de adorar a la cruz, hacemos la colecta de los lugares santos. El Viernes Santo, la Iglesia Universal, donde quiera que celebra hoy la pasión del Señor, hace esta ofrenda generosa en favor de los cristianos y en favor también de las instituciones católicas en la Tierra Santa. Allí los cristianos, los católicos somos minoría, cada vez más minoría, y sostener allí los templos que son significativos en nuestra fe resulta sumamente oneroso. El Viernes Santo, desde hace mucho tiempo, la Iglesia nos pide nuestra colaboración para sostener a los cristianos, los templos y las instituciones de la Iglesia en la Tierra Santa. Hoy la adoración de la cruz, también como consecuencia de la pandemia, será algo diferente. Normalmente nos acercamos a besar la cruz. Hoy no besaremos la cruz. Iremos procesionalmente con la cruz por el templo. Cuando pase cerca de nuestra, como un gesto de adoración, nos pondremos de rodillas, inclinaremos nuestra cabeza, diciendo: te adoramos en silencio, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuando se acerque procesionalmente la cruz, el seminarista Gabriel, que hoy la traen procesionalmente, cantará: este es el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y nosotros responderemos también cantando: venid a adorarle. De pie. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarle. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo.
donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarle. Salve Cruz Santa y Divina, donde Jesús expiró, donde su sangre vertió, entre las zarzas y espinas, entre las zarzas y espinas, expiró. Yo te adoro, cruz divina, porque en ti murió Jesús, por darnos su eterna luz y librarnos de la ruina. Salve Cruz Santa y Divina, donde Jesús expiró, donde su sangre vertió, entre las zarzas y espinas, entre las zarzas y espinas, expiró. Oh divino Redentor, esencia pura y divina, no siempre produce espinas, la pura fragante flor. Salve Cruz Santa y Divina, donde Jesús expiró, donde su sangre vertió, entre las zarzas y espinas, entre las zarzas y espinas, expiró. Oh dulce Virgen María, calma mis duros tormentos, por aquel dolor tan cruento que tu alma entonces sentía. Salve Cruz Santa y Divina, donde Jesús expiró, donde su sangre vertió, entre las zarzas y espinas, entre las zarzas y espinas, expiró. Al morir mi buen Jesús, da movimiento a la tierra, toda se queda en tinieblas y hasta el sol pierde su luz. Salve Cruz Santa y Divina,
la amargura puro. Oh Jesús tan resignado, salve cruz santa y divina, donde Jesús expiró, donde su sangre vertió, entre las zarzas y espinas, entre las zarzas y espinas, expiró, y las conchas de los mares le ofrecen sus lozanías, y las aves a porfía le brindan cruz sus cantares. Salve cruz santa y divina, donde Jesús expiró, donde su sangre vertió, entre las zarzas y espinas, entre las zarzas y espinas, expiró. En un momento especialísimo, ahora nos preparamos para la comunión de los presantificados. La liturgia de la Iglesia el Viernes Santo es el único día en el año litúrgico donde no se celebra la Eucaristía. Hoy centramos nuestra celebración en la muerte redentora de Jesucristo. La comunión que recibimos hoy fue consagrada anoche en la solemne celebración de la Cena del Señor. Por ello le llamamos la comunión de los presantificados. Nos disponemos entonces a preparar el corazón para que esa salvación, alimentándonos de su cuerpo, donado por nosotros en la cruz, y de su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo, que la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad sirva para la defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Si pones los pies sobre la roca, si quieres nacer a un mundo nuevo, si quieres ser libre de ti mismo, acércate más, acércate más, acércate más y cenaremos. Si quieres saciar tu pan de vida, si quieres llenar algún vacío, si quieres ser libre de ti mismo, está listo el pan, está listo el pan, está listo el pan para los hijos. Levántate a comer el pan, si buscas la vida verdadera. Levántate a comer el pan, si quieres seguir mi camino. Levántate a comer el pan, si quieres ser sal y luz del mundo. Levántate a comer el pan, acércate a mi mesa, buen amigo. Si quieres negarte a ti mismo, si quieres tomar mis redes, si aceptas ser perseguido, si cargas mi cruz, si cargas mi cruz, si cargas mi cruz y no le temes, si quieres llegar a mi reino, si quieres sentarte en el cielo, si quieres estar a mi lado, practica el amor, practica el amor, practica el amor y hazlo tu amigo. Levántate a comer el pan, si buscas la vida verdadera. Levántate a comer el pan, si quieres seguir mi camino. Levántate a comer el pan, si quieres ser sal y luz del mundo. Levántate a comer el pan, acércate a mi mesa, buen amigo. Con este pan que partimos, antes dispersos por los campos, ahora formando un solo pan. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y en la unidad. Con este pan compartido, con esta sangre derramada, la vida comulga en caridad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y en la unidad. Como torrente en crecida, todos los pueblos de la tierra
hazla perfecta en tu amor. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la muerte santa y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de finalizar nuestra celebración, los oficios solemnes de la Pasión del Señor, les recuerdo que una vez concluyamos, nos organizamos para salir en la caravana Procesión del Santo Entierro, que hoy suple la tradicional procesión por nuestras calles. Por favor, tanto los que estamos aquí como los que nos escuchan por redes sociales y nos ven, nos escuchan por la radio, recordemos que es una procesión en automóvil. Por lo tanto, debemos ir con espíritu de fervor, espíritu de piedad, en un silencio orante, siguiendo las reflexiones, las oraciones, que a través de las ondas radiales y redes sociales vamos a estar escuchando. Sintonicen la emisora sabaneña 880 para estar constantemente en ese espíritu de oración. Evitemos los ruidos innecesarios, no hay que chillar gomas, no hay que tocar bocina, no hay que estar sacando la cabeza por los cristales o las ventanas de los automóviles, porque vamos en oración. Es nuestra procesión del Viernes Santo, que la hacemos como caravana, porque de otra manera no la podríamos hacer. Por ello, conservemos ese clima de sacralidad, de respeto a lo sagrado, de fervor que nos debe acompañar más que nunca en este Viernes Santo. Agradecemos a todos los que han colaborado, que nos escuchan, a todos los que han aportado para hacer posible esta transmisión radial, a todos los que también han colaborado para costear los gastos de la caravana, de sonido y demás. A todos, gracias. Les recuerdo igualmente que al regresar de la caravana procesión, hacia las 6:30 aproximadamente, rezaremos el rosario, acompañando a la Virgen en su soledad, y escucharemos el sermón de la soledad. Así que al regresar, por favor, nos quedamos un ratito en el templo para terminar o culminar esta jornada con el sermón de la soledad, acompañando a la Virgen nuestra Madre. A los jóvenes de la Pascua Juvenil, les recuerdo que a las 8 aquí en el templo tendremos la adoración de la cruz. Si algunos de los hermanos quieren sumarse y participar de la adoración de la cruz, serán también bienvenidos. Inclinamos la cabeza. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de la resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Igualmente es importante que sigamos las indicaciones que nos den en la caravana. Por favor, no hay que estar moviéndose del lugar, adelantándose a vehículo alguno para evitar pues incidentes desgraciados. Y todo el mundo debe permanecer en su vehículo, no bajarse para nada, no saludar a nadie en el camino. Hay una incidencia alcista en los números de COVID también en nuestro pueblo y debemos tomar todas las precauciones posibles. Por lo tanto, vamos a seguir pues los protocolos establecidos y a no correr riesgos innecesarios, porque protegernos también es tarea de todos. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego.